Bueno, buenos días ya a todos los que están conectados. Bienvenidos a la segunda sesión del taller Ulises, Mito y Literatura que está dictando Alejandro Oliveros. Bueno, Alejandro, buenos días. Mm, Ok, la- bueno, sí, buenos días a todos allá. Vamos a continuar con nuestro taller sobre Ulises, interrumpido la última vez por algún defecto mío en la técnica. Pero quiero antes de comenzar mencionar, simplemente mencionar dos de las intervenciones de la semana pasada, una del maestro Enodio Quintero, cuando relacionaba a nuestro Ulises con el Quijote. Son esos grandes personajes inagotables en la existencia, pero que tienen razón el novio porque al final terminan parecidos. Uno en aquella estepa castellana desolada y el otro en el cerúleo ponte del Egeo, que como ustedes saben es un desierto de agua. Y la otra, la de Diego, cuando decía que encontraba ah, algún parentesco, alguna afinidad entre este aparente rechazo de los griegos a la inmortalidad, incluso del alma, y la desconfianza que tenían los mismos griegos en la época clásica frente a la noción de infinito. Ese fue un apunte interesante, en verdad. Para los griegos el infinito era una cosa preocupante y es conocido pues cómo Aristóteles llegaba a aborrecer esa noción del infinito. Y la insistencia en la vida de los griegos, uno la encuentra incluso en el infierno, en aquel encuentro en el Hades, el famoso canto 11 de la Odisea, donde entre tantos personajes que se encuentra Ulises en Maya, se le acerca la sombra de Aquiles, que ha sido muerto por la flecha de París. Y Aquiles lo encuentra y dice, Aquiles le dice, Ulises le dice a Aquiles que, que bueno, que no te lamentes de haber muerto, Aquiles. Y Aquiles le dice, no me elogies la muerte, ilustre Odiseo. Preferiría ser un bracero y ser siervo de cualquiera, el que era un rey, de un hombre miserable de escasa fortuna, a reinar sobre el reino de los muertos. Y esto lo está diciendo uno de los hijos de una de las reinas más poderosas del Olimpo. Es decir, que vivo, así sea, como sirviente, incluso como esclavo, pero vivo. Muerto en el ave, así sea, como en un lugar preferencial, nada. Para ellos, la noción del más allá cristiano y judío-cristiano, eso no les interesaba para nada. Y es como debe ser. ¿Qué tan bueno puede ser el cielo que sea mejor que la vida? Vamos a ser serios. Solamente el horror de encontrarse allí con personajes tan ilustres, con la madre de Calcuta, la madre María de Choronía, que Dios muere, de fin, de una pureza infinita. Con qué vergüenza se puede presentar uno allí. Y yo pienso como Maquiavelo. Maquiavelo ya enfermo en el exilio, estaba con su hijo y lo despertó una pesadilla horrible. Y el hijo se acerca y Maquiavelo se da cuenta. Resulta que Maquiavelo se encontraba ya muerto en un valle sombrío donde estaban todas las almas de los muertos y había un grupo de personas que subían, ¿no?, hacia un monte muy bello y iluminado, y otro grupo de personas cabizbajas que se dirigían hacia una cueva. Entonces él pregunta y le dice, bueno, que los que van a esa montaña iluminada y tal, eran los escogidos, los que iban al cielo. Y entonces Maquiavelo ve que hay un poco de gente y se aterra
y le dice, por favor, no me manden para allá, déjenme ir con esto. Bueno, allí iba Aristóteles, Platón, Sócrates, y él se empata. ¿Y quién va a ir al paraíso con una presencia tan distinguida como las que acabo de nombrar, entre otros? Claro, allá arriba supuestamente también hay gente importante, interesante. San Agustín, es una maravilla coincidir con San Agustín allá, pero el paraíso, como todo en la vida, tiene que ser de allá a poquito, casi un rato, porque si no también sería muy aburrido. Y es preferible estar en el infierno con todos los agentes que uno conoce. Para empezar, todos los amigos de uno muerto están aquí. Y los de otras generaciones los encontramos aquí. Ahí sí, para eso uno puede pasar un viernes permanente, no importa que las consecuencias sean las peores, ¿no? Esos estragos del hangover, o que llaman ratón. Bueno, dicho esto, vamos a continuar y vamos a ver en primer lugar estas láminas que son muy, muy bellas, que son como un resumen de lo que vamos a hablar y que podríamos oír a ellas más adelante. Aquí, que esto no lo mencioné la otra vez, aquí dos figuras en mármol, probablemente alejandrinas. Una, la de la izquierda, es Homero, y este de mi derecha es Ulises, barbudo, siempre con un sombrero, una bobina en la cabeza. Y bueno, estas son las dos grandes imágenes de lo que estamos hablando. En la próxima, que habla de la aparición de Ulises en la Ilíada, bueno, tenemos aquí estos personajes que son los protagonistas, ya lo veremos más adelante, y en el siguiente vamos a detenernos porque esto es una reconstrucción imaginaria de lo que es Troya, de lo que se supone sea Troya. Esto es lo que es en base a restos arqueológicos conseguidos, hallados por un hombre llamado von Schliemann, un explorador, un arqueólogo amateur, que a finales del siglo pasado y comienzos del antepasado, finales del 19 y comienzos del 20, se dedicó a excavar en las costas de Turquía, en el Asia Menor, lo que él pensaba era el emplazamiento de Troya. Y aunque él era un arqueólogo no profesional, es un caso extraordinario de fidelidad al texto. Schliemann, con su esposa, él era un noble alemán, él se enamoró de Homero, se enamoró de Troya de una manera apasionada. Para ese entonces, en todo el siglo XIX y comienzos del XX, se decía que Homero era el más grande poeta, pero también el más mentiroso, porque Troya nunca había existido. La arqueología de aquel momento, a finales del siglo XIX, no se había dedicado a buscar esta Troya. Dieron por sentado que era un invento del poeta, su creación. Recuerden también que para este entonces, finales del 19, Sir Thomas Evans no había conseguido los restos del Palacio de Minos, no se conocía la civilización minoica y tampoco se tenía conocimiento de lo que era el imperio micénico. La gente estaba un poco a ciega en finales del siglo XIX. En ese momento, sin Creta y sin Micenas, este hombre, apasionado Homero von Schliemann, emplea toda su fortuna en excavar en esa costa donde él más o menos calcula que puede estar Troya por las lecturas que ha hecho, por las referencias a una cantidad de islas, por la cercanía de lo que podría ser el Bósforo o el Mar Negro, el archipiélago. Entonces él hace una especie de mapa imaginario y comienza a abrir, a excavar en la costa de Turquía. Con tan buena suerte, claro, él había hecho investigaciones de campo, había investigado, había encontrado que algunas personas encontraron
restos de arqueológicos antiguos, entonces, pero seguido por esto es pura intuición y puro amateurismo, ¿no? Comienza a excavar, para hacer el cuento corto, comienza a encontrar al mismo tiempo restos arqueológicos importantes y muy antiguos, y los va despachando a Berlín para que allá los científicos del Museo de Berlín le pongan fecha. Y eran muy antiguos, como dice aquí, la primera edad de bronce, y siguió excavando, y encontró los restos más antiguos, y fue enumerando sus excavaciones con ese nombre, Troya 1, Troya 2, Troya 3, cada vez estaba como más cerca, pero cada vez que encontraba algo, los científicos de Berlín lo rechazaban porque no coincidían con la época de Troya. Y así siguió este hombre obstinado, excavando, excavando, excavando. Encontró en Troya 5 un tesoro precioso que lo bautizó, creía que había encontrado el tesoro del rey Príamo, porque habían unas joyas estupendas, había una mascarilla en oro preciosa que le llamó la mascarilla de Agamenón, pero de nuevo estos chocantes científicos de Berlín le dijeron que eso no correspondía con la época de la Troya homérica. Y pues él no le importó y siguió en aquel enorme hueco, siguió cavando y siguió cavando, hasta que llegó a la llamada Troya 6, que se corresponde aparentemente con lo que, con lo que debe haber sido la época de Troya. Y pues desde entonces se considera que esto que encontró Schliemann allí y esas ruinas se corresponden con la Troya homérica. Las investigadores posteriores, investigadores de nuestro tiempo, han comenzado a sospechar de que esto no sea así, de que esa no sea la Troya homérica, e incluso la más escépticos, esos tipos saben todo que no saben nada, han llegado a dudar de que haya habido alguna guerra de Troya, lo cual me parece un gesto de una infelicidad sin nombre. Esta es entonces la reconstrucción que se ha hecho, muy fantástica, de los famosos muros de Troya. Lo que Marlowe llamaba, Christopher Marlowe, es una imagen poética, llamaba las Topless Towers of Ilion, las torres infinitas de Troya, que están aquí, varias de ellas, por esa, ahí en el medio, entre esas torres, por allí tuvieron que romper el techo para introducir el gigantesco caballo de Troya. Bueno, estas paredes, estas murallas, realmente eran inexpugnables, porque los griegos tuvieron ahí 10 años, y si no es por este artilugio innoble y poco decoroso de esta trampa del caballo de Troya, todavía estarían peleando, porque no pudieron contra la muralla del reinado de Príamo. En la siguiente, también sí están estos grandes protagonistas en este grabado imaginario del siglo XIX, y que tienen allí de izquierda a derecha, al más joven, por supuesto, es París, al segundo, una ironía del dibujante, aparece Menelao, al cual le quitó la mujer. El que aparece siempre con la cabeza cubierta y no precisamente con un casco, el tercero sería Ulises. El cuarto, quizás el más viejo, con su longa barba, es Néstor. El del casco flamígero es, por supuesto, Aquiles. Y el último sería, pues, Agamenón, el rey aqueo, no griego, el rey aqueo, comandante de las tropas aqueas en el ataque a Troya. En la otra, un episodio que mencionamos en la clase pasada, y es que no solamente Ulises se escondió para no ir a la guerra, tampoco Aquiles. Aquiles, por supuesto, que quería ir, pero como le decía la mamá, se negó, y aquí aparece él en este bello traje rojo que parece Valentino, disfrazado de mujer,
Y la trampa que le tiende Ulises, que es el que está con la cabeza cubierta, cuando, como tesoro, como un regalo, mejor dicho, a la madre, a la poderosa reina Tetis, que está aquí de blanco, le trae y abren un cofre o un saco, y lo que sale de allí no son joyas ni vestidos de Chanel, sino espadas, cascos, yelmos, todos los grandes instrumentos para la guerra, que por supuesto un hombre como Aquiles, que se basaba en eso, cuando los ve, se revela, deja su comportamiento femenino y coge una espada y dice, vámonos. O sea, como usted es un niñito, le presenta un carrito, por supuesto que se quita el disfraz y coge su carrito. Esta es una de las manifestaciones del ingenio, de la inteligencia, de la furbicia, de lo tramposo que puede ser Aquiles, Ulises, que en este caso se dio para descubrir la patraña de Aquiles. En la próxima lámina es muy conmovedora porque esto es uno de los momentos claves de la guerra de Troya, y es cuando aparece Crises, el sacerdote de Apolo, que viene a rogarle a Agamenón para que le devuelva a la chica que está aquí de pie, llamada Criseida, también sacerdotisa de Apolo. Ante la negativa de Agamenón de devolverle al viejo padre, sacerdote de Apolo, su hija, así comienza la Ilíada, porque Apolo se molesta con Agamenón y con los aqueos y les envía una peste. La peste que, como decíamos la semana pasada, estuvo a punto de terminar la guerra a favor de los troyanos. Cuando consultan el oráculo, dicen que lo que pasa es que Agamenón, en un raro gesto de sensatez, devuelve a la chica a su padre. Pero entonces, bueno, como Agamenón era así, despojado de su esclavo, la había tomado como esclavo, no que fuera esclavo, no se le ocurre nada mejor que quitarle la novia que tiene allí, una esclava también, a Aquiles. Por supuesto, Aquiles se va a molestar muchísimo, como les dije, deja de ir a la guerra y los troyanos están a punto de ganar. En la lámina siguiente está esa discusión entre Aquiles y Agamenón por esta bella mujer que es Briseida. Agamenón, este airado que está aquí a la izquierda, soberbio y lleno de ibis, le dice pues a Aquiles que no le devolverá ninguna Briseida, y Aquiles, que era un hombre de armas tomar, y se ve en este momento cuando va a desenfundar su poderosa espada para cortarle la cabeza a Agamenón. Si no es porque interviene Atenea, se la corta. Entonces, Atenea interviene, salva a Agamenón, Aquiles se retira del combate y así canta las primeras líneas de la Ilíada. El poeta, el bardo, como debe ser, invoca a la musa, canta, oh musa, la cólera del Pelida Aquileo, cólera funesta que causó la muerte de muchos héroes del campo troyano. Entonces, eso es lo que va a inaugurar la Ilíada. Repito, la Ilíada comienza no cuando llegan los aqueos a Troya, comienza 9 años después. Y comienza, la primera palabra del poema fundador de la civilización occidental es precisamente esta, y que quizás nos caracterice como civilización. Él dice, la ira, la cólera canta. La primera palabra que utilizó el primer poeta en el primer libro de la civilización occidental fue precisamente la palabra cólera. No la palabra amor ni la palabra concordia, sino cólera. Con eso nos definía, porque desde ese momento no hemos terminado de pelear. No ha habido un segundo en el cual no hemos estado empeñados en una guerra en algún lugar. Bueno, y así, en el noveno año,
lo que va a cantar el poeta de la Ilíada son apenas 4 meses, porque ni siquiera llega al final de la guerra. Es una de las cosas que más decepciona a los jóvenes lectores cuando conocen la historia de la guerra de Troya y llegan al final del libro, después de un esfuerzo notable para un lector joven, y se dan cuenta que aquello no termina allí, porque el poema termina, Aquiles está vivo y no aparece el caballo de Troya. Yo me acuerdo cuando leí esto en bachillerato, si no así, y yo decía, bueno, este libro será que está incompleto, porque buscaba aquello, bueno, mi madre, que era maestra de escuela, rápidamente me aclaró que eso no, eso lo contaron y ocurrió después. Aquí es una lámina que no tiene nada que ver probablemente con la próxima, con Aquiles, pero sí con la Odisea, y es cuando Menelao, esto es una escultura preciosa que está en la locha del Palazzo de la Signoria en Florencia, donde se ve a Menelao cuando recogen el cadáver de Patroclo. Este cadáver de Patroclo, cuando se lo llevan a Aquiles, como les decía la semana pasada, es lo que va a provocar su reincorporación al ejército y salva de ese modo el campo aqueo de una derrota casi segura. En la de más abajo es un dibujo de John Waxman, el gran ilustrador también de la Divina Comedia, y narra con sus imágenes el momento en el cual Aquiles recibe a Néstor, que es el que está de segundo, 1, 2, 3, el cuarto de izquierda a derecha, y en el medio está Ulises, siempre con su boina, pidiéndole a Aquiles que regrese al combate. El resultado lo conocemos, Aquiles se niega a regresar. Y va a regresar solo cuando le maten al muchacho que tiene acá atrás, al joven Patroclo, su amado amigo, cuya muerte lo va a llevar de nuevo al combate. En la lámina siguiente es un momento muy doloroso y es cuando Héctor es muerto por Aquiles y lo contamos. Aquiles se apodera del cadáver de Héctor, lo humilla, lo mancilla y solamente la intervención de el viejo Príamo hace que le devuelva su cadáver de su hijo. A propósito, mañana en el portal Pro Da Vinci va a aparecer un trabajo mío, que son unas páginas de mi diario literario que quizás algunos de ustedes conozcan, y en esa edición de mañana seleccioné 3 fragmentos, lo que llamamos versiones homéricas, 3 fragmentos mejor dicho, 2 poemas y un fragmento en los cuales 3 poetas contemporáneos cantan episodios narrados por Homero. Uno de ellos, de un poeta irlandés extraordinario, llamado Michael Longley, está dedicado al momento en el cual, es un soneto en el cual Príamo se arrodilla ante Aquiles para pedirle el cadáver de su hijo. Longley es un poeta de la generación de Seymour Heaney, el premio Nobel, y fue testigo de las guerras fratricidas en Irlanda entre católicos y protestantes, y él traduce este poema, que él lo entiende como un canto a la paz, a la reconciliación, que es lo que debe haber en su natal Irlanda, cuando Aquiles
depone su ira, su afán de venganza, y le entrega al padre, el rey troyano, el cadáver de Héctor, que aquí se lo llevan a la ciudad. Y por último está la lámina del famoso caballo de Troya, al cual nos vamos a referir en la clase de hoy. Esta es una figura, un enorme cuadro del barroco europeo, un rubeniano, pero la perspectiva no da una idea de las dimensiones del caballo, porque dentro de ese vientre del caballo iba un número que por lo menos se dice que eran 50 los griegos que andaban escondidos en ese caballo. Un cálculo exagerado, que siempre es exagerado, dice que iban 3.000 personas adentro. Y eso no es un caballo, eso sería un dinosaurio gigantesco para que quepa tanta gente. Pero de eso hablaremos en la clase de hoy. La segunda parte de las láminas corresponden a Ulises en la Odisea. Vamos a detenernos aquí en estas láminas y voy a leerles algunos fragmentos que he preparado para ustedes. Aun cuando nuestro Ulises ciertamente aparece en la Ilíada y tiene una figuración especial, y hablamos cómo él es el que convence a los generales griegos para que permanezcan aquí, no se fueran, que querían retirarse a sus casas. Esa es una intervención. Otra intervención es la que acabamos de ver allí, cuando él va con Néstor a tratar de convencer a Aquiles que vuelva al combate. Tiene otros enfrentamientos, otras apariciones, enfrentando y dando muerte a cantidad de soldados troyanos. Tiene otra aparición también un poco que mencionamos también, cuando él va de espía y se encuentra con Helena de Troya. Hay otra aparición. Él aparecía en combate y aparecía también como agente del contraespionaje o del espionaje. Él era así medio CIA y medio guerrero. En otra, haciendo funciones de contraespionaje, anda con Diomedes, que era su compinche para todas estas acciones un poco criticables, y con Diomedes se encuentra un espía, el famoso Dolón, y Diomedes lo descubre. El pobre muchacho troyano andaba cubierto con una piel de ovejo. Diomedes lo descubre, y es Diomedes, seguramente con la aprobación o animado por Aquiles, por Ulises, y le cortan la cabeza pues, a este espía, por lo menos eso se lo tenía justificado. Y otra aparición más famosa y más señalada es su vinculación con el caballo de Troya. Ya veremos eso también hoy, porque muchas personas, con buenas o malas intenciones, o porque lo conocían bien, le atribuyen al buen Ulises la invención del famoso caballo de Troya. Y la verdad que era para sospechar que fuera él, porque una trampa como esa, un engaño de esa magnitud, y además también construido, parecía cosas de Ulises, ¿no? Pero bueno, ya eso vamos a leer alguna nota por aquí. Voy a leer una nota sobre nuestro Ulises de hueso y carne. Dominó griego. Dice así: si bien es cierto que Afrodita no fue una especial protectora de Ulises, ella más bien, como hemos visto, se encargó de proteger hasta cierto punto a Paris Alejandro.
Aún así, sin ser un consentido de Afrodita, Venus, hay que decir, hay que reconocer que Ulises fue un consentido de las mujeres. Um, hasta donde se sabe, la única mujer que le puso reparos, que lo rechazó, o que sencillamente no lo invitó a irse con ella, fue Helena de Troya. Pero como les había dicho la otra vez, Odiseo, Ulises, tampoco es la que estuviera muy entusiasmado con la idea de casarse con Helenita, ¿no? Quizá, que sé qué cuentos habría oído. Sin embargo, se queda con su prima, como habíamos dicho, que es Penélope, familia por sus abuelos y tal. La suerte que tuvo Ulises, especialmente con mujeres inmortales, serían la envidia de cualquier don Juan de esa época. Ninfa, la divina ninfa, Calipso, que estaba allí desde siempre, ¿no? Calipso no fue que nació y que tenía 20 años cuando pasó Ulises por allí. Estaba allí desde toda la vida. Sin embargo, fue con nuestro Ulises que ella quedó prendada. Cuando Ulises pasa por allí, ella sencillamente lo secuestra. Ya veremos una lámina en la cual aparecen los dos, estos dos enamorados en un jardín rococó, porque la descripción que hace Homero de la isla de Calipso, el reinado de Calipso era realmente el paraíso terrenal. Sin embargo, a pesar de eso, después de 7 años, 7 años son 7 años, después de 7 años, se le agudizó a Ulises la nostalgia por Ítaca y por Penélope, y después por fin se acordó, y le pide a Calipso que lo deje ir. Pero bueno, Calipso, bueno, estaba encantada con su Ulises, con su héroe, y no lo quería dejar ir. Tienen que intervenir los dioses, viene Hermes, no sé cuánto, y le dice aquí a Calipso que lo deje ir. Calipso, como buena mujer, insiste y le ofrece lo que todo el mundo quiere que le ofrezcan, que era la inmortalidad. Pero Ulises, que ha ido adquiriendo la sabiduría, dijo, bueno, no, si la inmortalidad es con esta, yo prefiero morir. Quién sabe pues cómo funcionaron esas relaciones entre Calipso y Ulises, pero a los 7 años, que es lo que llaman en España la comezón del 7.º año, de Seven Year Itch, una película de Marilyn Monroe, a los 7 años, Ulises dijo, enough, enough. Vámonos, llévenme para mi casa y consigue la protección de los dioses y Hermes, y se lo lleva. Y bueno, así ya convertido de nuevo en un hombre fiel en busca de su mujer, sigue sus andanzas hasta que llega a la isla de Circe. Ulises no tenía intenciones ni siquiera de acercarse a la Circe, o sea, lo que quería irse, pues ya estaba muy cerca. Pero es aquí que se enfrenta, y lo dijimos también la semana pasada, se enfrenta a Circe. Circe se enamora de Odiseo también, como Calipso, se enamora de Odiseo. Odiseo negocia con ella y consigue lo que quiere, que es lo que andaba buscando, que era que soltaran, no, que en verdad que lo soltaran, pero también que devolvieran a la forma humana a sus hombres, que Circe los había convertido en animales, que es una especie de parque zoológico, de pequeño safari, con los marineros que iban llegando allí y caían en sus manos. Lo que le pide Circe a cambio no es que tome té con él, ni que vamos a cenar, tomar una copa de vino juntos, no. Circe es una mujer seria, ella sabe qué es lo que quiere, ella no tiene ninguna otra intención y se lo dice claramente a Ulises.
le dice, andiamo a Leto. No le dice que si quieres tomarte un café primero, o si te quieres enjuagar las manos, o si quieres una cerveza. No. Le dice, andiamo a Leto, en la traducción de Salvatore Cosimo, que es una traducción más criolla, diría, vámonos a la cama. Y a la cama se va Ulises, y de allí no se bajó durante un año. Esta insaciable Circe lo tuvo allí horizontalizado durante 365 días. Claro, debe haber sido con todas las prendas y favores y todo lo que quisiera Ulises, pero de 365 días horizontalizados también es como mucho, ¿no? Digo yo. Al cabo del año también está desesperado, también está llorando, porque cada vez que le pasa una cosa de esto se pone a llorar, llora y bueno, también Circe le dice lo que le dijo en Paran a los venezolanos, si ustedes no me quieren, yo tampoco los quiero, y lo deja ir. Y lo protege y le da cantidad de ayuda para que se vaya. Y bueno, se va Odiseo, Ulises, ya seguro de que va a llegar a su casa, él intuye que está muy cerca, pero de nuevo Neptuno, Poseidón, este dios que no lo querían ver ni en pintura, ni en lámina, ni en vasos, ni en escultura, le hunde la nave y mueren todos los marineros y llega solo, como un náufrago, Ulises al país de los feacios. Allí, también se lo mencioné, medio desnudo y desahuciado, se va a despertar probablemente varios días después y ya lo había descubierto la famosa Náusica, la hija de Antíloco, la hija Antíloco no, Antíloco es el abuelo, la hija del rey de los feacios, que tuvo lo que llaman en francés un coup de foudre, una especie de amor a primera vista, cuando este hombre mayor, pero muy bien puesto, de anchos hombros, no muy alto, pero con esa cara y esa barba que está en la escultura, sin el sombrerito, por supuesto, lo había perdido en el mar, y ella queda prendado de la magnificencia, de la apariencia, nada más y nada menos de Ulises que se te aparezca desnudo. Y bueno, ella rápidamente lo cubre, no sé cuánto. Pero no va a pasar nada allí. Ulises, creo que esa no es la expresión, pero no, no quiere complicarse la vida con Náusica. Hay alusiones eróticas allí, en este canto. Ella no quiere ir con él a casa del padre, porque los feacios pueden hablar mal de ella y pensar que ella tenía algo con este extranjero. Yo no sé ni por qué tiene que pensar eso, ¿no? Debe ser muy mal pensado. Pero ella, por lo que insinúa el poeta, sí quedó, como les digo, prendada de los encantos de este hombre mayor, que podía ser su padre. Pues. En ese momento Ulises debe estar cerca de los 50, que pasó 20 años dando vueltas entre Troya y Odisea, y haber salido unos 30, unos 25, andaba en 50 y esta chica, 45, 50, esta chica no tenía más de 20 años. Bueno, bueno, esto no se consuma, pero es un episodio erótico de este carisma que tenía Ulises con las mujeres. Aquí no ocurre nada, no se consume nada, no que uno sepa. Y bueno, termina el cuento en que él por fin llega a Ítaca y allí pues se va por fin a reunir con su amada y 20 años mayor, de que la dejó Penélope. Pero en versiones posteriores, eso que les dije que se llama el ciclo épico,
una cantidad de cuentos cantados que se escribieron después de la muerte de Homero. Hay uno muy singular que se los mencioné, pero ahora se los les voy a leer entero esto. Y antes de eso voy a leerles la crónica que hace que se dice, nada más y nada menos que Hesíodo, el gran poeta épico contemporáneo de Homero. Hesíodo, cuando se refiere a Ulises, cuenta cuántos sus hijos. Uno, hasta ese momento sabía que tuvo un solo hijo, que es el famoso Telémaco, cuya madre es Penélope. Pero Hesíodo, que también sabía mucho de estas cosas, pero que Homero no decidió incluir, les cuenta lo siguiente. Dice Hesíodo: Circe, hija del Hiperiónida Helios del Sol, en abrazo con el intrépido Odiseo, concibió a Agrio y al intachable y poderoso Latino. También parió a Telégono por mediación de la dorada Afrodita, por ahí van tres. Calipso, divina entre diosas, unida en placentero abrazo con Odiseo, dio luz a Náusito y a Náusino. O sea, que en la cuenta que no narra Homero, pero que narra Hesíodo, serían uno, conocido Telémaco, y, ¿cuánto les dije? Y 5 que tuvo con Afrodita y con Calipso. Y tiene que ser así, 7 años con Calipso, algo pasado, pero mucho más fértil resultó Circe, con la cual tuvo 13. Además, se dice, es que tiene una cosa con la mujer. En otra historia que también les mencioné, que es la Telegonía, que es la historia de Telégono, el hijo que tuvo Ulises con Circe, y que lo menciona aquí Hesíodo, en esa historia él se cuenta, es una historia que desapareció, queda unos fragmentos y resumen. En esa historia se cuenta que no mucho después de llegado Ulises a su casa, por fin, y de haber cometido aquella matanza, la cual nos ocuparemos más tarde, él sintió la necesidad de salir, pero no salió por tierra, sino que se fue adentro y encontró allá misma en su Ítaca una reina en su reinado llamada Calídice, reina de los Tesprotos. Esta reina, como las otras dos diosas, esta Calídice, también queda prendada de Ulises. ¿Me están oyendo? Bueno, supongamos que sí. Te Calídice, escuchamos, Alejandro. okay. Calídice, esta reina, esto no aparece en los poemas homéricos. Esto se escribió después de Homero. Esta Calídice recibe a Ulises, que ha llegado de visita. Por supuesto, le pasa con lo que le pasó a Calipso y a Circe, que eran divinas. Esta mujer, que era una mortal, también se enamora de nuestro Ulises, por supuesto, se casa con él, se convierte Ulises en el primer bígamo de la literatura occidental, lo cual le queda muy bien a él, por supuesto. Eso no lo hubiésemos esperado de Héctor, pero de Ulises. Ya como bígamo, casado con Calídice, tiene un hijo. Este hijo va creciendo y se muere Calídice, y por primera vez Ulises conoce la experiencia que debe ser terrible de la viudez, y lo que hace es regresar a casa de Penélope. Y deja allí como rey al hijo que ella tuvo con Cálice. Este es el último
de los episodios que conozco de nuestro Ulises en su trato con las damas de su tiempo. Las historias sobre Ulises son fascinantes, se han prolongado en el tiempo, se ha escrito tanto de Ulises después de Homero como lo escribió el mismo Homero. Hay historias fascinantes, hay una que me gusta mucho, que la narra Tácito, el gran historiador romano, y según Tácito, en uno de sus viajes, Ulises fue a llegar hasta Alemania y estuvo, según Tácito, que estuvo en Alemania, estuvo en Alemania y que allí fundó la ciudad de Hamburgo y luego se quedó viviendo en orillas del Rin y que allí hay unos sepulcros en los que probablemente haya sido enterrado Ulises. Las leyendas de Ulises son infinitas. Hay otra historia que habla que la cita Pierre Grimal, según la cual Ulises, en uno de sus viajes, dejó Ítaca y se fue a Italia. Allá en la costa tirrena, es decir, en la costa donde está Capri, la costa de Nápoles, todo eso, allí se encontró, imagínense ustedes además este encuentro fabuloso, se habría encontrado Aquiles allí en Italia, en el centro de Italia. Adivinen con quién. Se había encontrado nada más y nada menos que con Eneas, el protagonista de la Eneida, el gran poema épico de Virgilio. Y era posible porque ambos eran contemporáneos. Aquiles y Eneas pelearon uno contra otro en la guerra de Troya. Entonces, es fascinante esta historia, como les digo, inventada después de Troya. En esta oportunidad, Eneas se va a la misión que lo ha llevado hasta Italia desde Troya, que era fundar Roma, la urbe, mientras que Odiseo, Ulises aparece en una misión un poco menos gloriosa, y es que él parece haberse autonombrado ministro de Vivienda y fundó 30 pequeñas ciudades a lo largo de la costa tirrena, quizás para compensar un poco la destrucción de la gran ciudad de Troya. Pero estos todos son fantasías post-homéricas. Y se dice que murió en Italia, precisamente en Cortona, una bella ciudad toscana. Vamos a ver una cosa que les quiero leer, que tiene que ver un poco con ciertas actitudes de Ulises, que a uno le pueden parecer reprobables a nuestra sensibilidad moderna. Hay muchos libros, como ustedes saben, que se han escrito sobre la civilización griega. Es casi una industria. En estos días alguien me hizo llegar una información donde me decía que uno de esos servicios de Internet, yo estaba investigando, y sigo investigando sobre esto, y me ofrecía la posibilidad de revisar algunos trabajos sobre el tema, Ulises, ¿verdad? Y ponía a mi disposición 57.630 trabajos sobre el tema. Ahora, esos son todos colaboradores contemporáneos. O sea, esos 57.000 trabajos que me pusieron a disposición son de ahorita. Mira todos los que se habrá escrito sobre esto. Es realmente infinito, porque el personaje es infinito. Se ha escrito mucho y se sabe muy poco. Uno de esos grandes científicos
sobre la cultura griega, llegó a una verdad irrefutable. Es que él dice, lo único que sabemos sobre la antigua Grecia es que no sabemos nada. Y es verdad. Hay un monumento histórico. El único monumento histórico que tenemos es el de Homero, que es un poema. Y ustedes saben lo que le encanta inventar a un poeta. A partir de un hecho real puede inventar cualquier cosa. Y si esa es la fuente que tenemos, es bastante acientífica, por decirlo menos. Además a esto colabora, como les decía el otro día, 200 años de silencio en la historia de los griegos. Del año 900 hasta de Cristo, al 700, ellos perdieron la escritura, pero no hay nada que se refiera a ese momento. Entonces, todo lo que uno especule sobre Grecia es eso, especulación. Incluso lo que uno sabe sobre la tragedia griega es nada, porque ninguno de los grandes griegos, de los grandes trágicos, escribió un ensayo sobre la tragedia griega, una poética, no un crítico literario que escribiera sobre lo que estaba viendo allí. Lo único que tenemos, que es extraordinaria, es la poética de Aristóteles. Pero Aristóteles nunca fue una tragedia griega. Él habló, y todos dependemos de ese escrito de poética, de la tragedia griega, habló muy bien. Pero es como que si alguien nos cuente o le cuenta a alguien en el futuro cómo era el cine, y él nunca estuvo en una sala de cine. Es decir, Aristóteles nunca vio una película. Y sin embargo es el único crítico cinematográfico que tenemos. Es decir, el único crítico teatral que tenemos es un crítico que nunca fue a una obra de teatro de la que comenta allí. Y eso, por lo menos Aristóteles está bien, son 100, 150 años después de los griegos. Pero lo que pasó hace 1000 años, eso es verdad que no cabe nada. Entonces es muy poco lo que sabemos, si es que algo sabemos sobre la antigua Grecia. De lo mucho que se ha escrito, de los miles de libros que se han publicado, yo les recomiendo siempre la lectura de uno en particular. Y es de un profesor llamado Bruno Snell, que escribió un clásico hacia los años 1929, un poco después, unos 50 tal vez, que se llama The Discovery of the Mind, o llamado en castellano El descubrimiento de la mente. Eso es lo mejor, y lo más confiable. Un libro pequeño, 180 páginas, pero no hay nada mejor que eso sobre la civilización griega. En ese libro, El descubrimiento de la mente, dice Snell lo siguiente: no podemos entender el idioma griego en el cual cantó Homero, que fue lo que escribieron, a partir de nuestro conocimiento del griego actual. Porque el griego actual no es el griego de Homero. Hay cientos de palabras que se han perdido en este enorme lapso. Así que hay que olvidarse un poco de la perspectiva del griego actual cuando se van a leer, analizar y traducir Homero. Y eso se puede también traspolar a la consideración que uno tiene de lo que ocurre con los héroes griegos, como esto de que se casó estaba casado con Penélope, y va y se casa con la otra, y que uno llama bigamia, y uno no sabe cómo eran las costumbres de Ítaca en el año 11 a.C. Es decir, esta afirmación de que no podemos leer el griego de Homero a partir del nuestro debe ser tomada seriamente en cuenta cuando tenemos que juzgar las actitudes de estos héroes homéricos o sus visiones poshoméricas. Porque nosotros juzgamos esto desde nuestra tradición judeocristiana. Es imposible deslastrarse de este prejuicio nuestro, de esta ideología que ha formado Occidente durante los últimos 2000 años. No es posible no pensar como un judeo cristiano. Y esa manera de pensar y analizar
uno la lleva a los juicios que uno puede emitir, o a las opiniones y comentarios que uno puede hacer sobre los héroes homéricos. Y esto es lo que parece advertir Bruno Snell, decir que no es así. Porque nada más apartado que este famoso monoteísmo judeocristiano, que la espiritualidad de aquella gente de la época de Homero. Sus dioses no son uno nada más, son cantidad de dioses, para no contar la cantidad de ídolos que han haber tenido en las comunidades rurales. O sea, no puede uno decir que alguna actitud de Ulises sea imperdonable si uno la está jugando no son los criterios de su época, sino son los criterios nuestros. Y es muy difícil, en verdad. Y muchas veces nos causa horror, y es cierto, pero en esa época a la cual se refiere Homero, los sacrificios humanos eran cosa corriente. Es cierto que Homero no abunda en la descripción de estos sacrificios humanos, pero con uno que refiere es suficiente. Me refiero, claro está, al de Ifigenia, la hija de Agamenón, que es un sacrificio humano horrible. Una chica, una doncella virginal, sacrificada allí, probablemente la desangraron, porque un oráculo dijo que eso era necesario para que las naves pudieran zarpar a Troya. Este sacrificio es tan insoportable. Esta pobre princesa, llevada por Ulises, por supuesto, al área de sacrificio, que para los griegos posteriores, ya civilizados, modernos, de la época de Eurípides, esto era insostenible. Y Eurípides inventó una tragedia que se llama Ifigenia en Áulide, porque Áulide es el sitio donde sacrifican a la chica. En Ifigenia, en la Ifigenia de Eurípides, los dioses, una Artemisa, aparece en el momento del sacrificio, cubre a la jovencita Ifigenia y se la lleva hasta Egipto y le salva la vida. Y en lugar de eso, deja una sierva allí, que es lo que los griegos sacrifican creyendo que habían sacrificado a Ifigenia. Pero es que para Eurípides ya era insoportable aquella figura del sacrificio de Ifigenia. Así que esto es algo de tomar en cuenta cuando uno ve este tipo de actitudes de los héroes homéricos que pueden ser, como les digo, a nuestra manera de ver, absolutamente reprobables. En la Ilíada, Ulises tiene que esperar hasta el segundo canto para hacer su aparición. Habida cuenta que en Ilíada lee todo lo que ustedes está bien, todo lo que ustedes quieran, pero es un personaje secundario frente a Aquiles, que es el héroe que canta la Odisea. Pero como decimos que ya hablando de técnicas narrativas, Homero se da cuenta de las posibilidades de Ulises y se lo trae e inventa para él un canto épico, igualmente largo, cuyo protagonista fundamental va a ser Ulises a lo largo de los 24 cantos. Esta es la Odisea. Aquí aparece en todos los cantos y los protagonistas. La Odisea se estructura en 24 cantos, como les dije, 12 que cuentan las aventuras de Ulises antes de llegar a Ítaca
y los otros 12 cuentan la aventura de Ulises ya en Ítaca. De los 12 primeros cantos, del 1 al 4, allí aparece Ulises solamente mencionado, nombrado, porque es el hijo Telémaco que ha salido en busca del padre, por recomendaciones de los dioses. Entonces, en esos 4 primeros cantos no aparecen Ulises. Son 4, son 3 no estoy, 3 relatos del regreso de Néstor, del regreso de Menelao, y lo que queda entonces son del 5 al 11, para contar todo lo que le ocurrió a Menelao. En el 5 aparece por fin Ulises. Aparece en el 5 rollo de la película tiene 12 rollos, los primeros 4 hablan de nuestro personaje, son muy interesantes y todo lo demás, pero no aparece. Estamos esperando, porque ya conocemos la Ilíada, estamos esperando a este gran héroe que se destacó por su oratoria, se destacó por su traspasería, se destacó por su valor, sobre todo por su ingenio. Estamos esperando el 5 rollo de la película y en verdad aparece Ulises, pero está irreconocible. Está sentado por ahí en una roca frente a una playa y llorando. Y uno dice, esto no puede ser, este no es Ulises, pero uno se acerca y se acerca. Y como yo ya lo conozco un poco, lo conoce de la Ilíada, de las barbas y tal, y los rizos y la sombra. Claro, uno lo pregunta porque uno no está allí. Y si uno hubiese estado allí, tampoco es tan falta de respeto para decirle, mira Ulises, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No ve la cosa. Pero el poeta se encarga de decirnos qué fue lo que pasó. Y es que en ese canto 5 es el año 7 de su residencia en el paraíso, en la jaula de oro que le tenía montada Calipso. Esta es la primera aparición. Es muy impactante, es muy impresionante. Que eso es lo que vemos por primera vez. Aquel hombre llorando. Está aquí en una de esas láminas, lo veremos por el lado de Calipso, pero aquí. Entonces, aquí está, exacto, vamos más atrás, más atrás que decir es el principio, digo yo. Ok, ahí. Pues esto es el mapa. Este mapa es muy interesante porque es el recorrido de la Odisea. Él sale de Troya aquí en el 1, esto es Turquía, y los vientos, en vez de traerlo hacia occidente, lo llevan hacia oriente. Y ahí se encuentra, pues, en su primer episodio post-troyano, en la tierra de los Sícones, Sícones que hemos leído, pues, se roba a las mujeres, acaba con las ciudades, sale huyendo, en su huida los Sícones lo atrapan, le matan a un soldado, pero él se monta en sus barcos, la mayoría se salva, y siguen, y después de una larga travesía que el viento los ha llevado, porque él tenía que pararse aquí en 16, es decir, en la costa occidental de Grecia, enfrentada a la costa oriental de Italia. Esto está aquí, cuando usted está por esta zona de Italia, es muy divertido porque en los letreros de autopista, usted va hacia el tacón de la bota y dice Leche, Bitonto, Grecia, ahí. Claro, no va a llegar por carro, pero usted coge a la izquierda, donde dice Grecia, y lo va a llevar a un puerto, en ese puerto usted coge un ferry y ¡pum! Enseguida llega a Grecia. Entonces, él pasa todo esto, él deja atrás Creta, deja atrás todo el Peloponeso, sigue, pero perdido de rumbo, porque él tenía que subir hacia el norte, hacia su país, pero las corrientes lo han llevado hasta tan lejos como esta costa, esto es ya casi Túnez,
donde están los drogadictos, estos los lotófagos, que quieren quedarse con sus soldados. Él, que no es ningún drogadicto, se lleva a sus muchachos y sigue, ahora sí, más o menos bien orientado, un poco hacia el norte, pero hacia el este, y bueno, el mar lo va a llegar al país de los cíclopes, y ya saben un poco la historia, con lo que pasó allí, su astucia, siempre su astucia, lo salva y le va a permitir irse. Pero claro, ahí dejó atrás su destino al sacar de los ojos el ojo y burlarse del cíclope, que es hijo nada menos que del gran Poseidón, que le va a hacer la vida absolutamente imposible. Bueno, él consigue irse, llega a la isla de Olia, donde está el dios de los vientos, Eolo, que lo ha visto con simpatía, le ha hecho regalos y todo lo demás. Los hijos, los marineros, desoyen las advertencias de Ulises y abren un odre lleno de viento, y el viento los empuja. ¿Podemos poner el mapa otra vez? El viento se los lleva hacia Nápoles, más o menos, hacia Roma, más o menos hacia Roma. Ahí consigue estos monstruos, un caníbal que son los estrigones, sale huyendo, se salva a duras penas, pero está perdido. Fíjense donde 15, donde está, que es Ítaca, donde él tiene que ir, y fíjense por dónde anda. Según esta historia, estos cuentos tienen mucho de fantástico también, pero dan una orientación. Llega a la isla de Circe, que está cerca del que hoy es Córcega, ahí se queda un año descansando, bueno, no sé si descansando, en verdad, un año en la cama de Circe, y después, con ayuda de Circe, va a llegar hasta el 8, que es donde en este mapa describen que está el Hades, que es lo que se ocupa el Cantor. De allí vuelve a casa de Circe, le da las gracias porque le fue bien el Hades. Circe entonces lo embarca, le advierte que se va a conseguir con las sirenas. Y aquí tenemos alguna lámina de las sirenas, creo yo. Y porque son unas sirenas muy especiales, estas sirenas tienen forma de pájaro con cabeza humana. No son esas sirenas que aquí. Estas son esas sirenas de verdad. Entonces, Circe, que después de un año lo conoce muy bien, de estar un año con alguien en la cama, uno lo conoce mejor que estando 10 años con él en una universidad, le dice: mira, Ulises, como yo te conozco bien a ti, esto no lo dice él, pero una versión anterior era más o menos así. Circe le dice: como ya después de un año de compartir el lecho contigo, he llegado a conocerte muy bien, no solo cómo actúas, no solo tus acciones, sino también he llegado a penetrar en una manera de tu pensamiento. Más o menos así le digo, pero con unas palabras dichas por Circe. Le dice: y como conozco tu curiosidad, esa curiosidad que hemos anotado que es lo mejor de Ulises, va a pasar este episodio con las sirenas, pero para que te salga, vas a hacer lo siguiente. Nadie resiste a estos cantos de sirenas y por eso los barcos que pasan por ahí encallan. Esto es un piedrero, que hay unos ricos que quedan allí en la costa de Sorrento, que todavía se pueden ver, se llama así. Es un paso difícil de navegación entre la tierra firme, por aquí queda Capri, un poco de islotes que hay allí, que hacían que encallaran los barcos griegos o fenicios que tenían que pasar por allí para seguir hacia el occidente. Todo esto los griegos lo convirtieron en una fábula, pero que las piedras estaban allí, que los barcos se hundían, eso es verdad, porque hay un viento en contra. Pero los griegos, como siempre fabulando, hicieron esta bella historia de la sirena. Entonces le dice: vas a pasar por allí y para que tus marinos no se distraigan, pon unos tapones de cera. Y tú, para que oigas lo que ellas dicen, para que conozcas qué es lo que ellas dicen, para que te llenes de sabiduría, para que si tu sed de conocimiento se sacie, hazte que te amarren
al palo mayor y así no caigas en la tentación de ir hacia donde ellas te llaman. Y así hace Ulises y siente el canto de la sirena y quiere irse para allá y pide que lo desamarren, que él quiere irse a donde está la sirena. Tan poderoso era este canto de estas figuras terribles. Pero, amarrado como está, los marineros que no oyen nada, siguen a través de esa travesía tan difícil de la costa de Sorrento y logran salvarse. Las que no se salvan son las sirenas. Estas criaturas aladas que están en estos ricos de aquí, al ver que Ulises se pudo salvar, que no pudieron contra él, que su barca se salvó y siguió, decidieron suicidarse ante el fracaso de su misión, que era hacer encallar los barcos que atravesaban por sus aguas. Entonces aquí en este vaso, probablemente del siglo V, de fondo negro y figura roja, aparecen estos enormes pajarracos en el momento en que se tiran contra las piedras y que están abajo y mueren. Y Ulises puede seguir su camino. Bueno, así sigue hasta que va a llegar, después de otras peripecias, hasta llegar a Ítaca, finalmente. Hay este es Ítaca. Aquí este puntico negro del mapa es Ítaca, esta es la isla, no es especialmente grande ni especialmente fértil, eso lo dice él allí, dice que es rica en la crianza de mancebos, de jóvenes, porque fíjense, él lo dice, él describe esto, Homero sabía muy bien su cosa de geología. Él dice que en estas costas tan escarpadas, ahí no son buenas para la agricultura. Ahí en el mejor de los casos lo único que puede crecer es el vino, pero fíjense de trigo, cebada y todo eso. La pesca, el vino, olivo puede crecer allí, que era lo que escribía, que era la costa, la dieta de los griegos. Aceitunas, vino no tan bueno como el de los romanos, pero era lo que tomaban. Y aceitunas, aceite, y en los dos casos un pedazo de pan y pulpo, que había mucho en la zona, algún pescado por añadidura. Llega por fin nuestro Ulises a su casa, después de tantas peripecias, que otros también tenemos aquí ya. Por fin Penélope, aquí ustedes ven el cuento famoso de que ella está tejiendo, ella le dice a los pretendientes que ella se casará con uno en el momento que ella termine esta enorme tela que está tejiendo para su suegro. Ella, pues, lo que hace durante 3 años, estuvo tejiendo aquello, pero de noche deshacía el tejido y le decía a los príncipes pretendientes que tenía que empezar. Un día se dieron cuenta de este ardid de Penélope y la combina, aquí está en esta bella ilustración también de vaso, la combina a que escoja a uno de ellos. Lo que pasó fue lo siguiente, Ulises se perdió hace 20 años. Toda esta serie de pretendientes que están aquí, como esta pintura preciosa del Pinturicchio, o en esta ilustración del siglo XIX, estos jóvenes le dicen, mire, Penélope, llevamos 20 años sin rey. Todos los demás capitanes griegos, aqueos, han regresado a sus casas. Menelao, Agamenón, Néstor, y el que no ha llegado, y hace 10 años que no llega, es Odiseo. Así que lo mejor es darlo por muerto. Descubierta, y después de 10 años sin tener conocimiento de Ulises, Penélope dice que ella está ya preparada para escoger a uno de ellos. Y esta que está aquí
es el bello Antino, el más agresivo de los pretendientes. Habían otros, todos nobles de la nobleza itacense que había dejado Ulises en Ítaca. Realmente la isla estaba sin gobernante, porque Telémaco apenas tiene 20 años y no fue formado en el gobierno porque ahí no había ningún rey. Entonces estos muchachos dicen, hay que poner un rey aquí. Entonces cuando el que tú escojas como esposo, pues será el rey y tú serás la reina. Lo cual nos habla de que la buena Penélope a sus 40 años estaba en la flor de su juventud, estaba hermosa, atrayente, y a su lecho pretendían estos jóvenes de la nobleza itacense. Ella está a punto de escoger uno de ellos. En ese momento llega Ulises. Por fortuna no escogió. Ulises va a llegar disfrazado. Él no quiere que nadie lo sepa. Aquí llega y está con un mendigo. Atenea lo transforma en mendigo, lo envejece, lo convierte en un anciano como este, porque él está planeando su venganza, la venganza contra todos los que estuvieron pretendiendo a su Penélope. Lo que pasa es que no solamente pretendían a su Penélope, lo cual puede parecer normal para uno, no sé, probablemente no era normal para ellos, desde el punto de vista del sentido del honor que tienen los héroes griegos en la época arcaica. Pero no solamente era eso, sino que además estos vagabundos habían encontrado las llaves de la bodega de Ulises y la habían vaciado, se habían tomado todos los vinos preciosos que tenía Ulises allí, se habían devorado las haciendas, y eso es una de las cosas que más va a molestar a Ulises cuando llegue. Es la violación de la hospitalidad, porque Penélope los dejó entrar porque, bueno, ellos manifestaban su preocupación por la falta de rey, pero no para que se humillaran la casa y respetaran el palacio del rey haciendo desastre, como si fuera una banda de individuos como los que aparecen en la Viridiana de Buñuel, aquella gran cena de aquellos sátrapas. Bueno, no se deja reconocer a Marcelo Trujillo, y bueno, al final va a llegar Ulises, después que se ha presentado en Palacio como un anciano, un mendigo, ha sido humillado por estos pretendientes que se han burlado de él, le han caído patadas, le han dicho que se vaya al palacio, ¿no? Y por fin, porque recuerden que este cuento de Ulises en Ítaca es la mitad del libro. Son 12 cantos, iguales a los 12 cantos del 1 al 12. En verdad, que estos 12 cantos de la segunda parte son menos apasionantes que la primera. Están muy bien escritos, las situaciones son casi de una novela de Balzac, pero no tienen el apasionado itinerario de Ulises en la primera parte, eso que se canta del 6, 7, del 9 al 12, en 4 libros solamente. Hay solamente 4 cantos de la Odisea en los cuales se describe lo que uno conoce de Ulises. Su enfrentamiento con los lotófagos, los lestrigones, los cíclopes, Circe, Calipso, el viaje al infierno. Todo eso está expuesto y cantado solo del 9 al 12. Lo demás es el viaje de Telémaco en los 4 primeros cantos, y lo demás son los 12 cantos que se demora Ulises al llegar a Ítaca para ejecutar su venganza. Es muy desigual. La escritura de los segundos cantos es tan perfecta como la primera, los primeros, pero el interés que despierta en la primera parte, del 9 al 12, no tiene comparación. Y no tiene comparación por lo siguiente, porque, y esta es otra de las técnicas narrativas, me encantaría que estuviera Dodio Quintero aquí hablando de eso. Él
que tiene un sentido muy abusado de la simetría. Él divide su canto en dos grandes sectores. Ya les dije, del 1 al 12, del 12 al 20. ¡Pum! ¿Qué pasa? En la primera parte, especialmente en los cantos del 9 al 12, él introduce un elemento que es apasionante, y es el elemento fantástico. Todo lo que ocurre del 9 al 12 es fantástico. Es producto de la imaginación más desbordada del espíritu griego, cuando inventa todo lo que inventó, los trigones, que son gigantes caníbales, un monstruo que no solamente es monstruo de 10 metros, pero tiene un solo ojo, inventa esas ninfas inquietantes, representantes de toda la sexualidad, porque todo aquí es simbólico y alegórico, que son Ulises, que convierte en cerdos a todos aquellos hombres que pierden el control de la mente y se entregan a la pura pasionalidad. Vamos a ver esa lámina donde sale la buena de Circe con ese pequeño zoológico que ella tenía ahí en su isla. Anterior, el anterior, y aquí, no, aquí, déjalo aquí. Aquí está, estos son los grandes elementos de esta literatura fantástica. Porque Homero inventó la literatura realística, como la había inventado, qué sé yo, Fielding en el siglo XVIII, pero también inventó la escritura fantástica, como lo van a hacer los románticos, como alguien que ustedes hablaba de Byron. Claro, el elemento fantástico en la literatura es algo irresistible. Cada vez que pasa algo que no es del todo veraz, nos llama la atención. Y es un interés que viene de Homero y no termina. Y esa parte del 9 al 12 tiene a su favor, que es lo que la hace más conocida e interesante, que el elemento fantástico priva durante todo el canto. Y es lo que la hace tan conocida. Nadie, ni mi nieto, que se ha leído varias versiones de esto, puede narrar qué fue lo que hizo Ulises cuando llegó a Ítaca. Le dirá que mató a todo el mundo, pero más nada. En cambio, de la primera parte sí, pues hablará de lo que sabe, especialmente aquel gigantesco Polifemo de Chile y Caribe. Uno se deja llamar la atención por otras situaciones como la de Circe. Circe es la alegoría de lo que llaman en Hollywood las bajas pasiones, que es la película norteamericana. Es la entrega de la voluntad a los bajos instintos, pues, al dominio del comportamiento dejado a cargo de los centros subcorticales del cerebro. El sistema límbico, el hipotálamo, y la corteza cerebral se ha deprimido, en fin, no actúa, no tiene presencia. Y eso es lo que sucede cuando la gente se enamora, pues, que es loco por alguien. Claro, es que no piensa como pensaba antes, porque ha habido una hipertrofia de la actuación de los sistemas inferiores del cerebro y han hecho colapsar a la racionalidad. Toda la gente se vuelve loca. Y a eso es lo que se refiere Homero aquí. Y a la gente, cuando se deja llevar por el instinto, pues termina en una actitud más cerca de un animal que la de un ser humano pensante. Y es lo que hacía Circe. Cuando caían en su poder, Circe los convertía en animales, en cerdos preferiblemente, que es como sale en esta lámina a la izquierda, cuando con su varita a todos los que venían entrando, y entre ellos a algunos de los marinos de Ulises, los convierte en cerdos. Aquí en este cuadro de delante de dos odosi, son animales, lo mismo que en esta de aquí. Vamos a ver la otra lámina donde sale. La obra termina con algo que les voy a leer. Ahí, aquí. La anterior.
Exacto. Entre estos cantos está, del 9 al 12, está el 11, que es el descenso al infierno. Creo que en lo que voy a publicar mañana lo digo. Si Homero hubiese escrito solamente el canto 11, que es cuando Ulises baja al Hades a entrevistarse con Tiresias, de haber escrito solamente eso, más nada. Se perdió como se perdieron 80 horas de Esquilo, o de Sófocles. Si hubiese escrito solo el canto 11, hubiese seguido siendo el más grande poeta de Occidente, solo con el canto 11. Esos 600, 700 versos, ser el más grande de los poetas del mundo occidental, solo con eso. Imagínense cómo será importante ese canto. La Ilíada termina, y la Odisea termina con el canto 24, con una matanza que comenzó en el 23, llevada a cabo por Odiseo, que se ha hecho pasar por un viejo, un anciano, gracias a los auxilios, a la ayuda de Atenea, pero allí se recupera la forma, coge un héroe mágico, un arco mágico que había dejado en Penélope, y acaba con la vida de estos pretendientes que están aquí, que son 108 pretendientes. Ulises se llevó con su arco a 108 jóvenes de la aristocracia itacense. 108 seres humanos. El hijito, el legítimo, el tal Telémaco, heredó de su padre y de su abuelo esta sed de venganza, y el papá le dice que se encargue de las doncellas de servicio, muchas de las cuales se habían acostado con los griegos. Y Telémaco dice, no papá, yo no las voy a matar con una flecha ni nada, yo no creo que no las va a matar, sino yo sencillamente los voy a mandar a ahorcar. Entonces, en esta matanza, la participación de Telémaco, menos sangrienta, no fue menos terrible, han sido 40, 50 muchachas que decoraron con su cuerpo guindando el palacio de Ulises durante un tiempo. Esto, uno de un semestre de esto y no le alcancé el tiempo. Voy a terminar el día de hoy leyendo un pequeño texto que debe aparecer en... Vamos a ver la otra lámina de lo que nos queda. Aquí, bueno, Ulises por fin y Penélope reunidos después de 20 años. Así termina esto. Ya limpiaron el palacio, la sangre, le echaron azufre, algunos aceites que cuentan allí. Y vean que bien se conservó Penélope, ¿no? Es mejor que antes. Ahora le calculamos sus 40 años y, bueno, 20 cuando se fue el marido y regresó después, son 40. Y Ulises aquí debe tener unos 50 años, asoman las canas allí, quizás se le ha echado un tinte de pelo en la cabeza, lo tiene como prematuramente negro. Pero bueno, esta es así un poco la imagen que nos queda del final de esto. Pero lo que pasa es que uno tiene todavía en la memoria aquella mortandad que convirtió a Ulises en un serial killer, el primer serial killer de la literatura occidental. No hay que olvidar que paralelamente a este serial killer está el Ulises que pasó 10 años en busca del conocimiento. Él tiene que ir al infierno a preguntarle a Tiresias por su futuro. Encuentra a Tiresias. Tiresias le dice qué es lo que le va a pasar con su vida. Cualquiera de nosotros, el burgués de la primera clase,
al hablar con Tiresa, y Tiresa le dijo lo que él quería, se hubiese ido, que se va a quedar en el Hades. Ni Dante, que tenía la protección de Virgilio, se sentía muy bien allí. Entonces, el problema o la belleza de Ulises es que él se queda en el Hades para seguir conociendo. Sí, la pasión por el conocimiento sigue y ve a Aquiles y ve el fantasma del otro y le pregunta qué pasó, qué tu vida, qué te hizo, llenándose de conocimiento en la cabeza, de algo, de un conocimiento que no puede encontrar sino aquí. Y ahí se demora en este canto extraordinario que es el 11. Como les digo, está tomado por el afán de conocimiento. Ese que Circe le conoció y que le hizo intuir que estaba muy interesado en lo que que dijeran las sirenas. Todo comenzó con aquel burgués de pantufla y telecomando que no quería ir a la guerra y que fue obligado cuando se le descubrió su tramposería. Termina un hombre completamente distinto, que es este Ulises de ahora, 20 años más viejo, 20 años más sabio, es el que tenemos que tomar en cuenta. La guerra cambió Ulises. Ustedes saben, eso se llama un síndrome postraumático y nadie regresa de la guerra tal como se fue. Ulises ha cambiado y se sabe que ha cambiado. Quiere regresar a Ítaca, pero no a la vida cómoda que llevaba hasta ese momento que lo fueron a buscar. El conocimiento cambia a la gente, más que la edad. Es el conocimiento lo que nos modifica en la vida. Saber es dejar de ser lo que hemos sido. Cada conocimiento nos transforma en otro, en alguien nuevo, distinto, mejor o peor, pero otro. De la misma manera que aquella herida del jabalí lo convirtió en adulto en ese rito de paso que lo enfrentó con la muerte. La guerra interminable de Troya transformó a Ulises en una especie de Fausto, cuya esencia, cuya existencia tenía como esencia la sed de conocimiento. Es lo mismo que ocurrió con Gilgamesh después de su largo viaje. Que lo llevó a entender y a conocer que la inmortalidad estaba reservada a los dioses. Ese conocimiento cambió definitivamente a Gilgamesh y lo hizo un buen rey, que no lo era cuando salió en su viaje en busca de la inmortalidad. Este nuevo Ulises es el Ulises que debemos admirar y amar. No aquel héroe protoburgués que quiso hacer con su ingenio trampa a los compañeros. Pero tampoco es solamente este serial killer del canto 24 de la Odisea. Ese Ulises, que nosotros debemos admirar, es el que nos dejó, primero que nadie, en Occidente, como herencia, la sed de conocimiento. Eso no lo vamos a encontrar ni en Néstor, que era un sabio, ni en Agamenón, ni en Ajax, ni Aquiles, y mucho menos de Agamenón. El único que nos dejó como herencia la sed del conocimiento fue Ulises. Ese es el nuestro. Ni el protoburgués, ni el serial killer. En palabras de Dante, es aquel que quiso convertirse en experto del vici umani y del valore. ¿Qué quiere decir? Que quiso convertirse
en el mundo, un experto en el mundo de los vicios humanos y de sus valores. Ulises, para terminar esta segunda clase, que no es aquel ni el otro, es el que nos deja esta herencia. Y esta herencia la hemos asumido en este momento hoy, en este taller, donde estamos aquí reunidos para ser dignos de esa herencia, manteniéndola viva, la facultad, la voluntad de conocimiento, incluso en tiempos tan oscuros como los que vive Venezuela. Esta actitud nuestra, estar aquí, especialmente las de ustedes, cuya recepción lo que le ha sentido a esto, es un homenaje a Ulises. Estar aquí, oyendo su historia de nuevo, es por la sed de conocimiento que ustedes tienen. No estamos aquí divirtiéndonos, ni estoy transmitiendo un juego de béisbol. Estoy comunicando un conocimiento que recibí de otros. Y que ustedes estén allí es una prueba de que este Ulises es el que nos dejó esta herencia. Ninguno otro nos las dejó. Y estamos siendo fiel con él cuando estamos aquí. Y como digo, incluso en tiempos tan oscuros, porque la sed de conocimiento no la paga ninguna dictadura. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí y darle chance a los comentarios de ustedes porque me extendí un poco más de lo previsto. Salud. Por Ulises. ¿No? Salud. Salud. A ver. Había otra pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Me va a disculpar la persona que puso la pregunta, pero tuve un salto en la conexión y ahora no puedo ver esa pregunta, pero sí puedo ver la de Jesús Colina, que te dice que, dice, no sé si escuché bien, el descubrimiento del espíritu que recomienda es de Bruno Snell. Sí, Dice, sí. así aparece en Editorial Acantilado. Ese es una buena edición. Jesús, Un ese libro, es. hay que tener un libro en la vida es ese. Y en el chat también está en ebullición. Saludos, Jorge. Mildred dice, Ulises así sigue siendo inspiración para la literatura de aventuras y viajes. Abundan en este género las referencias directas o indirectas a este héroe homérico, tanto en lo referido a los viajes como en cuanto a su personalidad. En la tercera sección va a estar dedicada a algunas de las muchas versiones homéricas que se han escrito después de Homero, desde la Eneida hasta poetas muy, muy jóvenes, como les dije, que tendrán 30 años y son notables. Tatiana Thomas dice, tiene sentido lo de las diferencias temporales del lenguaje. Wittgenstein habla de los juegos y usos del lenguaje y cómo se ve ligado a su construcción desde lo público, lo que importa mucho para tratar temas como la fidelidad o lealtad según los griegos antiguos. Así es, así es. Y si lo decía Ludwig, tiene razón. Consuelo, hola Consuelo, buen día. Hola, Consuelo. Dice, la aventura del Saludos de héroe. María Pilar. Dice, la aventura del héroe como tránsito por los límites de lo humano. En esos umbrales conoce lo monstruoso, lo salvaje e instintivo, su sombra en términos junguianos. Al héroe no le bastan artimañas, requiere de la ayuda divina para no sucumbir al caos. Así es, así es. Entonces, no Comments y es por eso tan recomendable el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Gracias, Consuelo. Isabel agradece tus palabras. Consuelo te dice salud. Coralis también te manda saludos. Rosa, muchos saludos y salud. Andreina te dice, con respecto a los serial killer, creo que quizás Ulises no lo sería tanto, porque es un héroe con mucha alma para hacerlo.
Sí, es lo que decía Bruno Snell. Parece un serial killer para uno, con nuestra conciencia cristiana, pero para la ética del héroe homérico, probablemente esto era lo que se esperaba de él, es lo que tuviera que hacer para conservar su condición de héroe. Al fin y al cabo, un héroe lo que tiene es el honor. Una vez mansedado, se me gustaría ser de héroe, se mata a 800.000 personas. Y para mí, en este momento puede ser así. Pero por eso insisto en lo de Bruno Snell. No podemos leer su griego con el griego nuestro, ni podemos juzgar sus actitudes con la conciencia judeocristiana nuestra. Para nosotros, desde Cristo, la vida es sagrada. Pero para ellos más sagrado era el sentido del honor. Era la esencia de la existencia heroica. Bueno, creo que Bueno, es que ese es... Néstor no está allí, que es muy ameno. Néstor Mendoza se disculpó. Etnodio, perdí la primera parte del chat porque Lo me que lo tuve diga un de salto nuevo. en la conexión y no, yo sé que habías puesto un comentario, pero no recuerdo qué fue lo que dijiste. No, que lo escriba de Me nuevo. disculpas. Adelante, no, de que nos interesa mucho a todos. Vamos a ponerle aquí en el chat a el apellido de Bruno. Snell. Snell, sí, ya lo estoy Muy poniendo cómico, aquí. pues Snell en alemán también es rápido. Bruno no, sea, no era especialmente rápido, escribía con mucha paciencia. Ajá, Etnodio decía que él estaba pensando en la muerte de Patroclo cuando los caballos de Aquiles lloran la muerte de Patroclo, que es una de las escenas más conmovedoras de la Ilíada. Gracias, Consuelo. Y una de las imágenes más conmovedoras, la muerte de esos caballos. Pero viste qué hermosa esa escultura que está en Florencia, que es cuando Menelao recoge el cadáver de Patroclo, muerto por su transvestismo, ¿no? Muerto de transvestismo, el pobre Patroclo. Bueno, creo que ahora sí atendimos. A ver, otro mensaje. Creo que sí, ahora atendimos todos los comentarios que, que tenía, que tenían los alumnos de esta clase. Bueno, entonces será hasta el martes que viene, ¿no? Es Ahora, así. no quiero hacerme propaganda a mí mismo, que no es mi estilo, pero si pueden, mañana sábado, en el portal Pro Da Vinci, que lo dirige el gran amigo Ángel Alayón, va a haber mi diario literario, y como les digo, van a haber 3 poemas dedicados a asuntos homéricos. Uno de ellos, largo, de un poeta italiano muerto recientemente llamado Nostalgia de Ulises. Hay otro más corto que te va a interesar mucho al Nodio y a todos, que es el diálogo entre Príamo y Aquiles, y un fragmento muy revelador, pequeño, unas 10 líneas, de Nikos Kazantzakis, donde se traza un perfil de este Ulises suyo, que es y no es el Ulises de todos nosotros. Pero entonces eso está para leerlo y comentarlo el martes. Mira, te dicen que la clase estuvo más divertida que un partido de béisbol. Ajá, bueno, ese por el vino. El partido de béisbol hubiese sido una polar helada, tan buena como esta. Pues Bueno, gracias. vamos con tareas. Nos toca mañana leer a Alejandro en Pro Da Y Vinci. comentarlo. Y Pues, esto es un taller, esto no es un taller, esto no es una clase. Entonces, el martes comentamos eso, ustedes comentarán eso mientras yo me tomo mi vino y no hablo. Hasta que tengan un buen fin de semana. gracias, Alejandro. Tú allá en Milán puedes seguir con la copa de vino. De este Listo. lado nos toca trabajar un ratico más para luego poder descorchar, Por fortuna todavía la cerveza existe allá. por fortuna. Gracias a Dios. Bueno, esto no todo está perdido. Hay esperanza. Bueno, buen fin de semana y hasta el Bueno, martes. Gracias por nos, estar. nos reencontramos el día Hasta luego, martes para Alejandro. cerrar nuestro taller. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y feliz fin de semana para todos. Chao, Alejandro. Nos Chao. vemos. Igual.